volver a mal tiempo más de 130 años después, a estas ruinas de la antigua casa de Benito Llera, al monumento a los caídos, a las alambradas que limitan las cementeras, es volver al escenario donde el 15 de diciembre de 1895 se libró un crucial combate. Detrás, como telón de fondo, la cordillera Guamuaya nos deja escuchar lo que aún gritan los potreros de mal tiempo. Segunda parte. Hablándolo militarmente, es un combate. Ahora, fue tan grande la repercusión en las bajas que tuvieron los españoles, en lo sangrienta que fue esa batalla, que, mira, conmigo siempre digo la batalla. ¿Por qué? Porque es una tradición del crucense. Es un poco más amplio, más grande, no solo la batalla, la batalla es más premeditada, las armas entran en distintos momentos del combate, la formación de los militares también responden a determinadas jerarquías. En cambio, el combate es como se presentó o como se presenta, es un encuentro entre dos fuerzas. Y hablando en términos no militares, sino de cómo el pueblo lo ve. Y se quedó como la batalla de mal tiempo. Y la batalla de mal tiempo sigue hasta nuestros días, pero realmente tenemos que decir que es un combate. Ante semejante carga al machete, el arma más temida de aquella guerra, la infantería enemiga no logra rehacerse. Algunos pelean, los más pertenecientes al bisoño batallón de Canarias, integrado por quintos acabados de llegar a la isla, corren despavoridos. Dejan sus armas en el campo de batalla, se refugian en las cañas, detrás de las palmas, o inmóviles, cual estatuas de cera, suben sus brazos al cuello con total sumisión. Hoy día, mientras algunos aseguran que este monumento se levantó en el justo lugar donde se produjo el combate de mal tiempo el 15 de diciembre de 1895, otros, como la historiadora crucense Mayra Pina, nos hace ver al paso de más de 130 años que esas ruinas que quedan en mal tiempo no eran efectivamente una parte del cuartel español, estaba bastante alejado. En ese momento de la batalla, ese lugar es donde se hace el hospital de sangre. Ahora, estos que estábamos diciendo también de que estaban en el velorio, eran crucenses, se quedaron, no avanzaron con la tropa, hicieron el enterramiento muy cerquita también. Ahí se enterraron tanto cubanos como españoles, en fosa común. Pasaron los años y en 1909 surge la idea de hacer el monumento a Malaquías. Pero ¿qué pasa? Que al hacer los planos y trazar lo que valía un monumento, se decide que debe ser en la finca La Esperanza, que es al otro lado del río, cuando tú estás de frente al monumento actual, en el fondo. Eso era una finca llamada La Esperanza, y donde está el monumento actualmente es la finca San José. Pero pasar el río contaba o llegaba con una infraestructura de un puente. El ayuntamiento no tenía para ello. Y los dueños de aquellas tierras tampoco lo querían ceder. Entonces, Coralia Velázquez decide donar parte de su terreno para hacer el monumento. No querían que fuera de un pedacito que tuviera que ver con el combate de mal tiempo. Entonces se elige bien ese lugar porque la casa, hay fotos que ven en la casa de Coralia y está una mata de dátiles en el momento que estuvo que simboliza en la portada donde estaba, donde se sintió el primer disparo, los españoles lo sintieron. Y además fue el lugar donde estuvieron los enterramientos. Y fue fácil encontrar todos los enterramientos, el enterramiento en su totalidad, para llevarlo entonces un poquito más hacia el frente, donde se hizo el monumento. Esto hizo quizás otra inquietud tuya, de otra curiosidad. No es común que el cubano y el español se enterraran juntos, pero para esto hay que analizar
que Cruces, por su condición agrícola, había asimilado una gran cantidad de canarios. Y el batallón de Canarias es fundamentalmente el que cae. Muchos son de Canarias. Entonces había un sentimiento muy fuerte, tanto de sentir al cubano, pero sentir también al compatriota que ha venido, obligado porque es un servicio militar quien lo trae a pelear a Cuba. Esto hace que cuando ya el monumento quede erguido, se haga una tarja que dice a los ideales de cubanos y españoles. Esa es la tónica que tuvo en ese momento. Cuando, si una curiosidad existe, es que para que pudiera haber una transparencia en lo que se había recaudado, en el museo están 2 árboles donde están todas las donaciones que hicieron las personas para ese monumento. Cuando nosotros hicimos el cómputo de todas estas donaciones, vamos a ver que el 22% lo pusieron las sociedades españolas, el 27% instituciones estatales cubanas y el resto la población. Quiere decir que un 51% fue la población, pero ahí se demuestra el sentimiento español cuando tenemos un 22% del dinero que se hizo para el monumento. Así que es una curiosidad que nunca he podido satisfacer, que dicen que es el primer monumento en el mundo erigido a los ideales de cubanos, del vencedor y del vencido. Y su explicación está en que todos tenían, era una primera descendencia. Si uno mira, vinieron los canarios, se casaron, tuvieron familia, pero él nació allá, pudo haber sido su compatriota. Así que, visto de esa forma, es la justificación que puede tener. Pero ahora, ¿qué es el primero? Esa la dejamos abierta para que otros historiadores busquen a ver si es verdad que es el primer monumento. En 1943 se hizo una restauración y se ubica una nueva tarja que dice lo mismo que el anterior, no tiene las banderas porque el primero tiene una bandera española y una cubana. O sea, esta otra dice sí, del pueblo de Cuba a soldados cubanos y españoles por sus ideales. Pero en la parte de abajo habla de la logia Lazos de Unión, que es la que ha hecho esa restauración y esa nueva tarja. Y después, bueno, pasan los años, triunfa la revolución y entonces se vio no el aspecto patriótico, sino el que decían que era un ángel que había en la parte superior. Y realmente no es un ángel, es una figura mística de la Virgen de las Amarguras. Y representa el dolor, la aflicción que puede sentirse por la muerte. Entonces, esa fue principalmente la causa. Muchas personas incluso no estuvieron de acuerdo. Y Hernando Miriam Castro recibió muchas quejas de la población y entonces mandó a parar las obras y que se hiciera una reconstrucción del monumento lo más parecido posible. Pero ya no pusieron la piedad y la piedad fue al ayuntamiento. Cuando surgió el Museo Municipal, está expuesta en el Museo Municipal. Y esa es ya el final de la evolución del Monumento Nacional Maltiempo en sus 3 etapas. En tiempos, ya estamos hablando de los años 1900, muchos campesinos se reunían y hacían una caminata, una cabalgata hacia el monumento, como rindiendo homenaje a lo que es la invasión, que fue todo a caballo, y este aspecto. Después vino la creación de los centros de veteranos. Esto reafirmó un poco más el sentimiento patriótico. Fueron creándose las condiciones quizás de la bicicleta, de la juventud, y entonces ya era la cabalgata, eran los jóvenes en bicicleta, otros a pie, y los comerciantes pues aprovechaban aquello, se hacían grandes kioscos y todas las cosas alrededor de todo ese monumento de Maltiempo,
Estamos hablando de los años 20, ya después del monumento y antes del monumento, porque hay que decir que el surgimiento del monumento es por la preocupación que tenían los crucenses de que no se había hecho un homenaje, y ya después esa peregrinación se hacía. Más tarde se fueron también uniendo las glorias, tanto la masónica como la de Orfeo, y esta tradición fue tomando fuerza. Los comerciantes de la localidad comenzaron a engalanar la ciudad para que vinieran los crucenses ausentes, que venían tanto a las casas como a los comercios. Era un día de partir entre los que no estaban, que venían ese día, y los crucenses. Por eso se llama así el Día del Crucense ausente y el Día Crucense en general. Y así fue como se ha mantenido la tradición hasta que se decretó la creación de semanas y jornadas de la cultura. Cruce tenía que buscar una fecha, no, Cruce la tenía ya hacía mucho tiempo y se deberían celebrar. Aquí, a los pies de esta cubanísima bandera, el erguido monumento, las ruinas de la casa de Benito Ollera, las cercanas guardarrayas bordeadas de reverdecidos sembrados o nuestras cubanísimas palmas, se seguirá gritando a voces la historia que este sitio atesora desde diciembre de 1895, porque tras el crucial combate de estos potreros, mal tiempo abrió a la indetenible invasión las puertas de Occidente.